Palermo Online. ¿Cómo estás, Pablo? Buenas tardes, Alejandro. Perfecto, estoy muy bien. Bueno, este programa es conducido por quien les habla, Alejandro Pérez, por Pablo Rubín, y hoy tenemos dos invitados que realmente la rompen. Tenemos presente, y gracias por venir, a la legisladora María Inés Parry. ¿Cómo estás, María Inés? Hola, Ale, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. Y tenemos presente, nos está acompañando nuevamente Matías Tomsic, secretario general del Sindicato de Trabajadores Caninos. ¿Cómo estás, Matías? Hola, ¿qué tal, Alejandro? Bueno, un gusto saludar a todo el equipo, a la legisladora. Muy bien, la verdad, con mucho trabajo últimamente, pero bien, metiéndole. Bueno, buenísimo. Ya pasó la parte más difícil del programa, el apellido de Matías. Cuesta, pero siempre te sale bien. Gracias, gracias. Agradecemos al equipo propio que nos acompaña permanentemente, a Tomás, a Pablo, a Florencia. Agradecemos especialmente al operador técnico de la radio, Nahuel, que hoy está reemplazando a Aldana y con éxito, venimos muy bien, recién arranca el programa, vamos Nahuel. Y como siempre decimos con Pablo, Panorama Político y Palermo Online es un programa de radio que busca reivindicar a la política como esa herramienta de transformación social, herramienta institucional, a través de los partidos políticos, a través de los acuerdos, de los debates, de los conflictos y de los consensos. Por eso en este programa buscamos que los invitados tengan que ver con la política. A veces se trata de candidatos, de legisladores o de actores sociales y políticos. El sindicalismo es un actor importantísimo en la política. Y pretendemos que el oyente y quien nos está acompañando y nos está mirando tenga una idea también de las personas más allá de el rol, digamos, ¿sí? Por eso solemos iniciar preguntándoles un poco desde lo personal, ¿no? Voy a arrancar con María Inés. Contanos, María Inés, ¿cómo fue que decidiste ingresar en el mundo de la política? Si fue, a veces es por una cuestión familiar, a veces el secundario, un club de barrio, alguna actividad o simplemente a veces hemos tenido invitados que ingresaron a la política simplemente porque por un currículum, por un concurso o por un aviso. Contanos cómo fue tu caso. Yo vengo de una familia súper politizada. Entonces, para mí fue muy natural. Por supuesto, el plus fue el regreso democrático, ¿no? La primavera democrática a mí me agarró muy pequeña, pero yo ya en esa elección tengo memoria de haber trabajado repartiendo cartas, ayudando a mis viejos. Era realmente muy chiquita, nací en el 78. Entonces fue muy natural para mí. Obviamente, entender a los partidos políticos, en mi caso la Unión Cívica Radical, como una herramienta de transformación. Y ahí transité mi secundaria participando, no en el centro de estudiantes, porque mi colegio no lo tenía, pero sí en la juventud ya del partido. Formé parte, digamos, de distintas mesas institucionales, tanto en la juventud después como en mayores. Entonces, fue como muy natural la participación política partidaria. Y por supuesto, cuando estudié en la Franja Morada, ¿no? Estudié un poquito ya más de grande, entonces sí, consideraba que la representación la tenían que tener otros, pero acompañé ese proceso porque entendía que es parte de esto, de las agremiaciones, ¿no? Cuando uno tiene alguna idea de modificar y de cambiar, no tiene alternativa que juntarse con el que está al lado, que la ve más o menos parecido o que la ve distinto, pero que hay factores comunes denominadores que nos permiten ponernos de acuerdo y generar esas transformaciones. Bien, muy bien, muy bien. Bueno, María Inés, gracias por venir. La pregunta es casi obligada. ¿Qué es lo que está pasando, ocurriendo en la Unión Cívica Radical, que están como poniéndole amonestaciones a algunos legisladores porque votaron de una manera u de otra? ¿Nos explicás exactamente qué es lo que está pasando? Voy a intentar, no sé si voy a poder explicarlo, pero la realidad es que el radicalismo viene viviendo un proceso de crecimiento y la administración de ese proceso de crecimiento es complejo. Ustedes dirán, ¿de qué está hablando esta mujer? Está totalmente loca. Nosotros hoy gobernamos 5 provincias y esos gobernadores creen que tienen que tomar algunas determinaciones y decisiones en función más amigables con el gobierno nacional.
Y la realidad es que gran parte del partido entiende que la presidencia de Milei hoy fue una sanción fundamentalmente a por lo menos un Juntos por el Cambio que no pudo sintetizar efectivamente la esperanza y la alternativa al cambio en una segunda vuelta que a todos nos sobrepasó, en una alternativa que era más de lo mismo y lo que pudo representar ese cambio fue Milei. ¿Qué quiero decir con esto? La atribución de que Milei sea presidente es por el descontento de gran parte de la ciudadanía, no porque la ciudadanía creyó que efectivamente ahí había una alternativa. Y esas tensiones que vive la ciudadanía también las vive una organización política como la nuestra. Entonces, bueno, eso es lo que pasa hoy en el radicalismo. Y tenemos un sistema interno de toma de decisiones y a veces se sobreactúan algunas cuestiones más que otras y, por supuesto, como una caja de resonancia, lo que pasa en el Congreso y lo que pasa en el partido toma mayor visibilidad. Le vamos a dar un descanso, Marines. Entraste a pleno ahí con todo. Matías, bueno, preguntarte a vos, Matías, ¿cómo fue que te decidiste no ingresar al mundo de la política, al mundo de la actividad sindical? Bueno, tiene que ver con la política. Contanos un poco eso, ¿cómo fue? Sí, un poco de casualidad. Nosotros empezamos a organizarnos, solo paseadores de perros en ese momento, en el año 2013, con una cuestión muy de barrio. Éramos tres compañeros, en ese momento éramos solo varones, de Paternal, con la lógica de, es un trabajo informal todavía, y cada uno pone el precio que quiere, o si estás con 10, 15 perros en la calle y te pasa algún accidente, ¿qué haces con el resto de la manada? Entonces empezamos a organizarnos muy barrialmente. De hecho, armemos un grupo WhatsApp, pongamos un precio mínimo. Si el precio, no me acuerdo cuánto estaba en ese momento el paseo, ponerle que 10 pesos, bueno, que el mínimo sea 10 pesos, de ahí para arriba. Si sos el mejor paseo del mundo y cobras en dólares, genial, pero que nadie cobre menos de 10 pesos, porque pasaba que yo cobraba 10, venía él y cobraba 9, venía ella y cobraba 8, entonces tiraba todo el laburo para atrás. Con esa lógica empezamos. Después teníamos un cliché de que los chicos de Palermo se llenaban de plata, entonces ¿para qué querían organizarse? Cuando conocimos a algunos compañeros de Palermo tenían más problemas que nosotros, así que dijimos, che, bueno, pará, acá puede haber algo que nos una a todos, es un laburo muy individual. Y ahí surgimos, después, bueno, se empezaron a sumar administradores, peluqueros, y hoy tenemos la organización nacional que tenemos, pero empezamos así, medio de casualidad, por una cuestión más barrial que otra cosa. Matías, en la legislatura se están presentando proyectos para regular la actividad. ¿Nos podés comentar si sabés cuáles son los proyectos que para vos están buenos y los otros que no están tan buenos? Sí, se presentaron hace 2 semanas 5 proyectos de ley distintos, con bastantes diferencias entre cada uno. Uno de ley de bienestar animal, que en líneas generales podemos estar de acuerdo. Todos queremos una ley de bienestar animal en una ciudad donde 1 de cada 3 porteños y porteñas tenemos un perro o un gato. O sea, hoy hay más de 1 millón de perros y gatos en la ciudad de Buenos Aires. Entonces, políticas públicas que trabajen sobre el bienestar animal nos parece fundamental. Después, una ley de caniles, que al contrario de la que planteamos nosotros, que planteamos que tiene que haber más caniles en la ciudad de Buenos Aires, solo regula los que están, entre otras cuestiones que tenemos para trabajar sobre eso. Después, un régimen de faltas que aumenta las multas por hacer nuestro trabajo, ¿no? En esta situación económica que vivimos hoy en día, y a pesar de todavía de ser informales y demás, el gobierno de la ciudad busca multarnos por trabajar. Tipo esta lógica de, che, hay que combatir los planes y demás. Bueno, nosotros trabajamos y nos aumentan las multas por trabajar. Y una ley de regulación del trabajo de paseadores, que tiene algunas cosas que están buenas, que nosotros siempre apoyamos, como la capacitación. Nosotros trabajamos con perros, entonces, y amamos a los perros, por eso nos dedicamos a esto. Entonces siempre planteamos que tiene que haber capacitaciones y obligatorias para todos los trabajadores de la ciudad y del país, pero toca temas que quedaron vetustos. Por ejemplo, la cantidad de perros que puede llevar un trabajador. Hay una ley vigente de 2001 que habla de 8 perros, que siempre decimos lo mismo. Seguramente un funcionario, porque ni siquiera fue por la legislatura, fue un decreto, le pareció que nunca había trabajado y nunca había hablado con un trabajador, le parecieron que 8 perros era un montón, entonces sacó 8 perros, pero no hay una lógica de por qué 5, por qué no 8, por qué 20. Solo le puso 8 y le pareció un montón. Eso generó un montón de conflictos en esa época, estamos hablando de 2001, 2002, 2003.
Y hoy vuelven no solo con 8 perros, sino que lo quieren bajar a 4 o a 6 perros por paseador, entre otras cuestiones. Y la verdad que planteamos lo mismo que venimos planteando siempre. No tiene que ver con la cantidad, sino con la capacidad del trabajador. Y lo vemos con los propios tutores de los perros, ¿no? Vemos situaciones donde el tutor está corriendo atrás del perro y que parece que el que saca a pasear a la persona es el perro y no al revés. Y hay compañeros que llevan 15, 16, 17 perros sin ningún tipo de problema. ¿Eso con qué tiene que ver? Con la capacidad, con la formación, con la experiencia. Y nada, estamos tratando de trabajar en la legislatura, de alcanzar los acuerdos. Justo le comentaba a la legisladora que teníamos disposición a trabajarlo como sindicato para que sean leyes que realmente beneficien a los trabajadores y a todos los tutores de perros y gatos de la ciudad y no que solo ponga trabas. Sí, yo para agregar respecto de las mascotas en la ciudad de Buenos Aires, la ciudad de Buenos Aires tiene una mascota cada 3 habitantes, o sea, aproximadamente deben ser 1 millón de mascotas. Y cuando hay un tema, primero que la mascota es un ser, en muchos casos es un integrante más de la familia, con lo cual los gobiernos tienen que adoptar políticas públicas para las mascotas, ¿sí? Y en la ciudad se han visto, tal vez como no en otros lados, la generación de caniles, lo que es los móviles de atenciones veterinarias, las castraciones. Es una ciudad que dentro de todo no tiene perros callejeros, salvo en barrios populares o en algún barrio marginal, pero no tiene una situación escandalosa de perros callejeros que sí hay en otras ciudades de Argentina. Sin embargo, empieza a estar esta lucha entre los espacios verdes, los caniles y el desarrollo de la ciudad, y mismo el tránsito, o sea, la ciudad es la misma de siempre, que nada más que van creciendo poblaciones y mascotas. Entonces ahí está la pelea o el conflicto y el acuerdo que plantea Matías, ¿no? Hacen falta más caniles, ¿sí? Pero también hay gente que dice, bueno, cada vez hay más caniles y hay menos espacios verdes, o también esta cuestión de la cantidad de perros, ¿no? Que hay gente que dice, no, pero mira, anda con 15, ¿cómo va a andar con 15 perros? No se puede cruzar la vereda, y otras cuestiones que tienen que ver, me imagino, con el tema económico, que está presente porque, digo, un paseador que pasea 4 perros o 5, ¿cuánto le tiene que cobrar a cada uno? Pero está bueno que esto se termine resolviendo, o por lo menos zanjando en la legislatura, donde tal vez no todos queden conformes, pero se busque un acuerdo de lo más... quería poner el acento ahí y preguntarte, Matías, un poco más desde el tema de las mascotas. La mascota además es un integrante de la familia y en muchos casos es virtuoso para la familia, especialmente para las personas que viven solas. Es compañía, a veces es el motivo por el cual la persona sale a pasear a su perro, lo saca a hacer sus necesidades o lo saca a dar un paseo. La pandemia todos querían tener mascotas, sí. Acordate. Y en la pandemia fue un auxilio para poder salir. ¿Vos ves eso? ¿El paseador, el trabajador canino siente lo mismo respecto a la mascota? Sí, 2 conceptos claves en este tema. Uno es el concepto de familia multiespecie. Hoy en Argentina y en el mundo se habla de familia multiespecie porque, como bien decías, el perro, el gato es parte de la familia y eso hace que no solamente tengas un vínculo distinto, sino que además inviertas más en su cuidado, en paseo, en adiestramiento, en peluquería, en veterinaria, en alimento, etcétera, etcétera. Y después otro dato que salió hace poquito, de que en la ciudad de Buenos Aires hay más perros y gatos que niños menores de 10 años. Mirá. Entonces, claramente necesitamos políticas públicas que trabajen ese esquema. En la calle se nota. Nosotros siempre planteamos que hay mucho amor para los perros y gatos. Nosotros no hablamos de mascotas. Poco conocimiento. Entonces, uno de los proyectos habla de capacitar a los tutores de los perros y eso nos parece perfecto, pero creemos que en base a los recursos que tiene la ciudad y a la cantidad de perros y gatos que hay en la ciudad, se necesita mucho más. Y que no es solo una cuestión de espacio público, porque es verdad que existe un conflicto sobre el uso de espacio público y obviamente nosotros queremos mucho más para los perros y hay gente que dice, no, che, pará, a mí no me gustan los perros, quiero ir con mi chico a mi plaza y que sin que los perros estén revoloteando al lado mío. Ahí nosotros planteamos, hicimos un estudio, porque no planteamos caniles en todas las plazas,
Porque sí, planteamos que tiene que haber un canil en todas las plazas que tengan al menos una manzana. Entonces, ¿cuántas plazas y parques que tengan al menos una manzana hay en la Ciudad de Buenos Aires? Nosotros el reglamento nos da casi 200. ¿Cuántos caniles hay? 80. O sea, faltarían 120 caniles más. Y el canil no solo es un lugar de trabajo para nosotros y un espacio donde el perro juega, socializa, descarga energía, sino que ordena el espacio público. Porque cuando no hay un canil, estamos con los perros en la plaza, entonces los perros van al espacio de juegos, le va a comer a la galletita si estás tomando un mate en la plaza. Además, si hay un canil, te ordena el espacio público. Entonces me parece que tiene que ver con lo que hablaba el legislador hace un rato de llegar a acuerdos, ¿no? De consensos, poner los datos sobre la mesa, que no es a mí me parece que, a mí me parece lo otro, sino trabajar con las partes principales. O sea, nosotros somos un actor importante en la Ciudad de Buenos Aires, hay más de 5.000 paseadores. Y como les decía al principio, tenemos 2 diplomaturas en la facultad, tenemos una plataforma de cursos online para todos los compañeros del país. Somos un actor que hace más de 11 años estamos organizados. Lo que pedimos es, en este caso los legisladores que lo presentaron, que nos escuchen, que trabajemos en conjunto, que pongamos datos sobre la mesa y salgan las leyes que beneficien a todos. Matías, con respecto a los perros peligrosos y el uso del bozal, que quizás sea una pregunta que esté en el aire de los oyentes, ¿no? ¿Cómo ves ese tema sobre perros peligrosos? Un temazo. Los chihuahuas, dicen ustedes. Exacto, exacto. O los caniches, son los más peligrosos, son los que más muerden. Bueno, yo tengo el caso de un caniche que mordió a una persona muy cercana y le dejó tremendo lastimadura, y no era un perro peligroso. Exacto. Bueno, acá la diputada lo sabe muy bien. Es una no estigmatización, exacto, ¿no? que tienen las razas grandes. Perdón, me meto No, un pero poco, está pero a mí cuando se sancionó la ley me pareció un poco injusta. Porque en definitiva, si lo que necesitamos saber en términos de política pública es tener un registro, ese registro sería muchísimo más útil si tiene efectivamente todas las razas y identificados de alguna manera para poder cuantificar, porque esos perros también tienen, perros y gatos, entiendo que es el registro, pero en este caso, digamos, se decidió de alguna forma estigmatizar a las razas grandes. Y la realidad es que si lo pensamos como una política pública en términos sanitarios, ambos bichos, en sentido simpático, sí, no dejan de ser transmisores de enfermedades. Entonces, no es lo mismo un perro grande que un perro chico para esa transmisión de enfermedades, pero sí es necesario saber cuál es, el parque de razas, porque las dolencias son distintas y las formas de abarcarlas son diferentes. Entonces, desde ahí me parece que es muchísimo más interesante tener un registro completo y no la estigmatización sobre las razas grandes, que en definitiva tiene que ver mucho con los tutores o como esto que graficaban bien, ¿no? Que muchas veces pasa, los perros grandes salen y ante la falta de educación del propio tutor, bueno, funcionan mal como el que tiene que ponerle el límite, ¿no? Exactamente, y es esto, es legislar, regular desde el desconocimiento, porque hay estudios internacionales, ¿no?, que lo decimos nosotros, que hablan de que el comportamiento de cualquier tipo de perro, sea un pitbull o sea un caniche, el 80% de ese comportamiento tiene que ver con la educación, con el espacio, con el ambiente en el cual se crían, y solo un 20% con la raza. Obviamente está lo que llama la potencia de mordida. Un pitbull tiene una potencia de mordida mucho más fuerte que la de un caniche, pero los accidentes surgen más con caniches que con pitbull. Cuando muerde el pitbull, lastima. Entonces, ¿qué tiene que haber? Educación, capacitación específica para los tutores de esas razas, que sepan qué necesidades tiene tener ese perro para que pueda disfrutar de su vida en la ciudad y sin lastimar a otros. Pero generar el concepto de raza peligrosa genera estigmatización y genera conflictos a nosotros en el trabajo, porque vas con un pitbull y te dicen, no, sacame este perro de mi casa, lejos de mi chico, genera abandonos. Porque si a vos te dicen, tu perro es peligroso y vos tenés un niño de 3, 4 años, lo vas a abandonar. Y hay un montón de casos así, de que por regular mal genera abandono y va en contra de todo lo que se dice que quiere regular. Entonces, vuelvo a lo mismo, me parece que es fundamental trabajar con nosotros, con el Colegio de Veterinarios, con un montón de actores que entienden realmente de salud y bienestar animal, y que salgan proyectos de ley que mejoren la calidad de todo y sobre todo de los bichos, ¿no? Como decía la diputada, que son los que más queremos en esta ciudad.
Vamos a volver con la política, vamos a volver con María Inés, hablabas del radicalismo. Hiciste una descripción bastante interesante, un punto de vista diferente al habitual que tiene que ver con el crecimiento del radicalismo, ¿no? Por supuesto, de un pasado relativamente cercano de crisis y de haber tocado fondo, por ponerle una denominación, y hoy el radicalismo gobierna 5 provincias. Te llevó a Juntos por el Cambio. Juntos por el Cambio también tuvo un crecimiento, si lo vemos desde ese punto de vista. El PRO gobierna 3 provincias y después hay 2 provincias más que fueron por Juntos por el Cambio, que es San Luis y creo que San Juan. Chubut cogobernada. ¿Cómo? Chubut cogobernada. Bueno, con Nacho y Gustavo. Bueno, y después además, más allá del partido del gobernador, son gobiernos que integran distintos partidos políticos. Entonces, ¿por qué la crisis de Juntos por el Cambio, ¿no? Si en realidad creció, comparándolo con lo que gobernaba antes, pero las expectativas del año pasado no eran las de crecer gobernando más provincias, sino la de llegar a la presidencia. Y si hoy lo ves desintegrado a Juntos por el Cambio, ya lo ves como una experiencia del pasado, o no, o te parece que todavía está la posibilidad de que esa experiencia, esa coalición se sostenga. Mira, yo no sé cómo se va a llamar, pero no tengo dudas que gran parte de los actores van a coincidir el año que viene, que es un año electoral. Un año electoral con sus particularidades, ¿no? Porque es una elección de medio término y obviamente los alineamientos se dan de manera diferente. Y se dan diferentes porque no está esa cabeza de lista en la cual en algunos casos tracciona, o como nos pasó en la última elección, sirvió para dividir las fuerzas y que no llegáramos efectivamente a volver a gobernar el país con un dato que teníamos de antemano, que era que necesitábamos una base de sustentación mayor para poder hacer las modificaciones que el país necesita. Y a la luz de este nuevo gobierno, esas modificaciones siguen estando pendientes. Así que lo mismo que nos juntó nos va a seguir juntando, porque esas modificaciones en este escenario político y en los meses que tengamos por delante no se van a dar. Y de hecho creo que Milei es muy deshonesto en cómo plantea esas conversaciones, porque al mandar una ley ómnibus como la mandó, o al mandar un DNU como lo mandó al Congreso, hay una intencionalidad. Y la intencionalidad es de victimizarse y poner a todo el arco político en contra. Entonces eso no es un diálogo sincero, ese no es un diálogo de adulto que necesita este país para salir adelante. Necesitamos diálogo en serio y ponernos de acuerdo en las cosas que se tienen que cambiar. Pero para eso hay que tener vocación de dialogar. Cuando no hay vocación de dialogar y lo que hay es violencia en la intervención política sistemática, denostar al que tenés enfrente, bueno, evidentemente hay una intención distinta que es efectivamente la que está ahí por abajo de la mesa, que en algún momento la vamos a terminar viendo. María Inés, ¿vos crees que la UCR va el año que viene a tener una alianza con el peronismo? No, de ninguna manera. Para nosotros hay hoy por hoy 2 límites. Uno es el gobierno de Milei y el otro es el kirchnerismo o la vuelta al pasado. La realidad es que vemos que estas 2 líneas son como las vías del tren. Allá a lo lejos se juntan. Encontramos muchos puntos de contacto. Pero lo que queremos es la reconstrucción de Juntos por el Cambio. Entendemos que sobre todo en la ciudad de Buenos Aires el escenario estuvo partido en tercios. La ciudadanía eligió en tercios muy parejos y para eso hay que volver a reconstruir y trabajar en esa reconstrucción de que todos los actores, el socialismo, el GEN, Confianza Pública, la coalición cívica y el PRO con el radicalismo, estemos todos presentes y de acuerdo y formando un frente el año que viene. Para eso trabajo yo, por lo menos en la ciudad de Buenos Aires. Entiendo que hay imponderables y bueno, y hay otros actores que juegan, pero para eso nos estamos preparando. Y en la legislatura, ¿hoy cómo está sucediendo esa interacción entre los distintos actores de Juntos por el Cambio, o del peronismo? Bueno, esa interacción a veces nos sorprende,
porque tanto para la realización de obras, y me estoy olvidando de algo que se sancionó en la última elección, el peronismo acompañó, que no era habitual que acompañe. Y es cierto que la composición de esta legislatura es una composición diferente, porque hasta el año pasado el oficialismo de la Ciudad de Buenos Aires tenía una mayoría automática que nosotros integrábamos y funcionábamos en esa mayoría, pero trabajando en una lógica de interbloque. Y en esta oportunidad, no. Hay que construirla. Y bueno, eso está haciendo que el trabajo en comisión, la discusión de los proyectos, sean mucho más nutridos de las miradas de todos los bloques políticos. Es cierto que es una forma de trabajar muy diferente y hay algunos que están un poco desorientados, pero a mí me parece muy, muy saludable. ¿Pudiste analizar el proyecto de boleta única de papel? Más allá que se trata en un principio de un proyecto nacional que fue votado en una de las cámaras y falta votarlo en la otra. Se votó en el Senado, me parece, o en diputados. En la ciudad tenemos el voto electrónico, de alguna manera... Boleta electrónica. Boleta electrónica. Boleta electrónica. De alguna manera tendría que confluir, ¿no? Otra vez votar con dos sistemas distintos en un mismo cuarto oscuro. Bueno, la experiencia del año pasado fue un poco fallida con la boleta electrónica. A mí me parece que es un buen dispositivo, más allá de los inconvenientes que hubo. Quizá el mayor inconveniente fue pensar la concurrencia de las elecciones, ¿no? Esto de que votamos la categoría nacional y la Ciudad de Buenos Aires el mismo día, y eso fue lo que trajo algunas complicaciones. Pero la boleta única es una herramienta excepcional, sobre todo a nivel país, y ojalá que muchos distritos la tomen, porque la realidad de la Ciudad de Buenos Aires no es la realidad de muchos de los distritos del país, que todavía existe la ley de lemas, que es una aberración para las democracias y la calidad democrática. Entonces, sí, a la boleta única, sin duda. Y bueno, y también a trabajar en los liderazgos, ¿no? Porque en definitiva encontrar a quién querés votar en el marco de la boleta lleva a plantear estrategias diferentes y de mayor cercanía en un momento en donde la política está en crisis, ¿no? Por lo menos para la ciudadanía. Le saco un turno a Pablo con las preguntas, pero para cerrar, o para seguir con el tema de la boleta única, me da la sensación que al ser una boleta única para todos los partidos políticos, empieza a jugar fuerte o el nombre del partido o quien encabeza las listas, ¿no? O el frente electoral. El frente electoral. En definitiva, o sea, nosotros, y cuando digo nosotros es el radicalismo, si bien tenemos representación y esto que siempre se dice, ¿no? Tenemos un cura en cada pueblo. La verdad es que en la mayoría de los distritos nos venimos presentando con frentes electorales. No pensamos que pueda haber una vuelta de la lista 3. Quienes son un poquito más grandes y votaron en los 80 saben de lo que les estoy hablando, pero la realidad es que la presentación es en frentes electorales desde hace mucho tiempo y me parece que hay que trabajar en eso porque es parte de brindarle a la ciudadanía un poquito más masticada, ¿no? Cuál es la propuesta para el país, la propuesta para cada una de las provincias y seguir trabajando en esto que bien se decía acá, con datos, con evidencia, en donde se profesionaliza la política, que es a 40 años de democracia lo que estamos viviendo, por supuesto con sus errores, pero sí con un profundo mayor conocimiento, con la trazabilidad de algunos candidatos que se sabe de dónde vienen, a dónde van, qué es lo que están proponiendo y no son como hongos que brotan de la nada y que después algunos los ves que lloran en los canales de televisión, que no sabían qué era lo que hacían o lo que están haciendo. Y la verdad que eso no nos hace bien, nos hace perder el tiempo y no tenemos tiempo para perder con todo lo que tenemos para hacer. Llegamos a la mitad del programa. Nahuel, vamos a ir con un tema musical, luego con los auspiciantes y luego volvemos.